Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a las clases de Nancho. En la clase del día de hoy, jóvenes, vamos a hacer todos los cálculos de los dientes de los engranajes helicoidales. Vamos a continuar con el ejercicio de la clase. Están todos cordialmente invitados también a que vean las dos primeras partes del diseño de los engranajes de dientes helicoidales. Pero antes de comenzar, jóvenes, veamos qué inquietudes tienen algunos de ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián, por ejemplo, desea saber qué es un sistema reductor de velocidad y Valentina desea saber qué es un piñón y qué tipos de piñones existen. Antes de comenzar, jóvenes, con el ejemplo de la clase, vamos a ver los siguientes conceptos. Observen todos, jóvenes, el tablero acá en la parte izquierda donde estoy señalando. Observen que aquí tenemos dos ruedas cilíndricas dentadas. Se llaman así porque sobre su superficie ustedes pueden ver, jóvenes, estos dientes. En el caso de los engranajes helicoidales, observen que estos dientes están inclinados un ángulo llamado el ángulo de la hélice. Vamos a decir, jóvenes, que este par de ruedas cilíndricas dentadas se utilizan básicamente para enviar movimiento. Cuando enviamos movimiento, estamos enviando velocidad y potencia. Este sistema está formado por una rueda conductora, que es la que está acoplada generalmente al eje del motor. Aquí en la clase la vamos a llamar con el subíndice número 1. Y esta rueda, jóvenes, es la que toma la potencia y la velocidad que viene de ese motor y se la envía a esta rueda llamada la rueda conducida, que acá en el ejemplo de la clase la vamos a simbolizar con el subíndice 2. Esta rueda, jóvenes, es la que está acoplada al eje de la máquina impulsada y se encarga precisamente de coger esa potencia y velocidad del motor y llevarlo a esta máquina. Recuerden que en los engranajes helicoidales, en este punto donde tenemos la fuerza de contacto, tenemos una carga transversal, una carga axial y una carga radial. En las clases anteriores calculamos los valores de todas esas cargas en libras fuerza. Ahora, jóvenes, vamos a recordar el concepto de la relación de transmisión. Recuerden que esa relación yo la llamé R mayúscula y esta relación es la que me permite reducir o aumentar la velocidad o el par torsional. Observen, jóvenes, los dos sistemas que tenemos acá en el tablero. En la parte izquierda, observen que tenemos un sistema reductor de velocidad. Observen acá, jóvenes, que la rueda conductora, que es la que está acoplada al eje del motor, es más pequeña que la rueda conducida. Significa entonces que esta rueda conductora tiene una velocidad angular mucho mayor que la rueda conducida, que gira más lentamente. Por eso se llama un sistema que reduce la velocidad. Si la relación de transmisión en este caso es un valor mayor de 1, diremos que el sistema que vamos a diseñar es como el que ustedes ven acá en la parte izquierda del tablero. Es un sistema que reduce la velocidad. Ahora, jóvenes, observen el dibujo del lado derecho del tablero. En este caso tenemos un sistema que aumenta la velocidad. Observen que en este caso la rueda conductora tiene un tamaño mayor que la rueda conducida. Significa que la rueda conductora gira más lentamente que la rueda conducida, por eso aumentamos la velocidad. La relación de transmisión dice que si este valor es menor que 1, el sistema que vamos a diseñar es como el que ustedes observan en la parte derecha del tablero, un sistema que aumenta velocidad. Aquí, jóvenes, también es importante entender que la velocidad y el par torsional son dos variables que son inversamente proporcionales. Significa que si usted aumenta velocidad, baja el par torsional. También acá, jóvenes, en el tablero les dejo la ecuación con la que calculamos en las clases anteriores esta relación de transmisión. Observen que la relación relaciona
En este caso, la velocidad angular en revoluciones por minuto de la rueda conductora sobre las revoluciones de la rueda conducida, W sub 2. Pero también observen, jóvenes, que esta relación relaciona el número de dientes N sub 2 de la rueda conducida sobre N sub 1, que es el número de dientes de la rueda conductora. Ahora veamos, jóvenes, los tipos de engranajes o piñones que existen. Esta es la pregunta de Valentina. Resulta que cuando yo tengo sistemas de engranajes de acuerdo a la forma de los dientes, yo puedo tener engranajes de dientes rectos, como la imagen que ustedes ven en la parte superior derecha del tablero, donde los dientes están ubicados de forma paralela a los ejes que sostienen a ambos engranajes. Observen, jóvenes, en este dibujo que estas líneas rojas representan la ubicación de esos ejes. En este sistema es importante saber que en el punto de contacto tenemos fuerza tangencial y tenemos fuerza radial, y que los ejes de ambos engranajes siempre son paralelos. Acá en la parte media del tablero ustedes pueden ver un sistema de engranajes de dientes helicoidales. En este caso, jóvenes, el ángulo de la hélice, que es el ángulo de inclinación, puede tener un valor entre 10 a 45 grados con respecto al eje que lo sostiene. Nuevamente observen el dibujo, observen estas líneas rojas, indican la posición de los ejes. Aquí también es importante saber, jóvenes, que en el punto de contacto experimentamos fuerza tangencial, fuerza radial y fuerza axial. Y observen la ubicación de los ejes. Por lo general, estos ejes están ubicados formando un ángulo de 90 grados. Por último, acá en la parte inferior del tablero ustedes pueden ver este sistema llamado el sistema de engranajes de dientes cónicos, ya que tienen forma de cono. Observen que los dientes pueden ser dientes rectos, como los de los engranajes de dientes rectos, o también pueden ser dientes en espiral, o sea, pueden estar inclinados un ángulo de hélice entre 10 a 45 grados con respecto a la ubicación de los ejes. Este tipo de engranajes también lo vamos a aprender a calcular acá en las clases de Nacho más adelante. Por ahora es importante saber que en el punto de contacto tenemos fuerza tangencial, fuerza radial y fuerza axial, y que los ejes por lo general forman ángulos de 90 grados. También podemos tener algunos sistemas con un ángulo, por ejemplo, agudo, menor de 90 grados, o con un ángulo obtuso mayor de 90 grados. Pero esto lo vamos a entender mucho más adelante. Ahora, jóvenes, entonces vamos a repasar el ejemplo con el que estamos diseñando el día de hoy los dientes de este par de engranajes de dientes helicoidales. El ejemplo de la clase dice así: nos pedían calcular y diseñar un par de engranajes de dientes helicoidales para impulsar una máquina de herramienta, en este caso una fresadora. En el ejemplo lo que nos dicen es que este par de engranajes debe transmitir 65 caballos de potencia desde un motor eléctrico que durante el día funciona de 6 a 15 horas continuas. También nos piden de que la velocidad del piñón sea de 3.450 revoluciones por minuto y que la velocidad de la rueda conducida acoplada a la máquina fresadora no sea menor de 1.100 revoluciones por minuto. En el ejemplo de la clase nos piden efectivamente hacer todos los cálculos y el diseño y la modelación de estos engranajes helicoidales. Y para eso vamos a utilizar, jóvenes, un ángulo de presión normal de 20 grados por ser el ángulo más común comercialmente, así como también un ángulo de la hélice de 15 grados. Recuerden que este ángulo de la hélice puede tener cualquier valor de 10 a 45 grados. Para el ejemplo del ejercicio de la clase yo escogí 15 grados. Acá en el tablero, jóvenes, es importante que vean esta imagen. Esta imagen ya la habíamos visto anteriormente. Sabemos que en todo engranaje helicoidal tenemos los siguientes planos. Tenemos un plano transversal, que es el que ustedes observan en la parte izquierda del tablero. Observen acá, jóvenes, lo siguiente. Tenemos un ángulo transversal, phi sub t. Tenemos un paso transversal llamado PT. Y tenemos la ubicación de estas dos cargas. Tenemos la carga radial, observenla acá, y la carga tangencial o la carga transversal. En la parte media de la imagen ustedes pueden observar, jóvenes, lo que llamamos el plano axial del engranaje helicoidal. Observen que acá ustedes observan las aristas de todos los dientes inclinadas este ángulo llamado el ángulo de la hélice.
Observen la ubicación de la carga axial y la ubicación, jóvenes, de la carga tangencial o carga transversal. También debajo observen la longitud de peso X, que es lo que llamamos el paso axial, y F, que sería el valor del ancho de cara del engranaje, en este caso el ancho de cara de los dientes, en el plano axial. Por último, observen acá la imagen del lado derecho en el tablero. Observen que acá tenemos esta longitud, que es lo que se conoce como el paso normal. Observen aquí la ubicación de la carga radial y tenemos el ángulo FISU N, que es el ángulo normal. Todas estas características, jóvenes, las calculamos anteriormente en la primera parte de esta clase. Recuerden que en la segunda parte lo que calculamos fueron los esfuerzos, todos los valores y las variables del esfuerzo a picadura y del esfuerzo a flexión. Acá tenemos, jóvenes, en el tablero, esta es la tabla de resultados con todos los cálculos que hicimos en la primera parte de esta clase. Vamos a recordar lo que calculamos. Tenemos el ángulo de presión normal. Recuerden que este ángulo lo seleccionamos por ser el ángulo más comercial. Calculamos, jóvenes, el factor de servicio en este valor. Calculamos la potencia de diseño en caballos de potencia. La convertimos a kilovatios de energía con este valor que ustedes ven acá en el tablero. Recuerden, jóvenes, que calculamos la relación de transmisión con este valor. El paso diametral fue seleccionado de una tabla. Yo lo escogí como 6 dientes por pulgada. Luego verificamos que este paso diametral fuera un paso diametral normalizado de acuerdo a la norma ACMA. Luego acá, jóvenes, ustedes recordarán que seleccionamos un número de dientes del piñón hipotético. Yo lo escogí de 25 dientes. Un número N2 hipotético de 78 dientes para la rueda conducida. Acá seleccionamos un ángulo de inclinación o de hélice de 15 grados. Luego, jóvenes, calculamos la relación real con este valor. Y con esta relación real lo que hicimos fue verificar si con este número de dientes hipotéticos podíamos obtener la velocidad que nos pedían para la máquina impulsada, en este caso la máquina de herramientas, la fresadora. Como efectivamente nos dimos cuenta que con esta cantidad de dientes y esta relación podíamos obtener la velocidad que nos pedían, o esa velocidad podía ser un poco mayor, entonces al final tomamos la decisión de que este número de dientes que ustedes ven acá en el tablero ya no son los dientes hipotéticos, sino que van a ser la cantidad de dientes reales para este diseño. Luego de eso calculamos el paso transversal en pulgadas, el paso normal en pulgadas, el paso axial. Calculamos el ángulo de presión transversal, el diámetro de paso del piñón, dp su índice 1, el diámetro de paso de la rueda conducida, el ancho de cara en el plano axial, F, aproximadamente 2.67 pulgadas. Recuerden que este también lo seleccionamos de una desigualdad de valores. Luego calculamos la velocidad tangencial en pies por minuto en el punto de contacto. La distancia posible entre los ejes, en este caso nos dio un valor de 8.58 pulgadas. El par torsional, la carga tangencial en libra-fuerza. Y con la carga tangencial, jóvenes, calculamos la carga radial y la carga axial. Acá nuevamente, jóvenes, les hago la invitación a todos para que vayan al canal, vean la primera parte de la clase del diseño de engranajes de dientes helicoidales y recuerden cómo calculamos todas las variables que ustedes ven en este momento en el tablero. Ahora acá, jóvenes, tenemos la tabla con todos los resultados de los cálculos que hicimos en la clase número 2. Recuerden que esta clase fue enfocada únicamente al cálculo de los esfuerzos, el esfuerzo de contacto que genera la picadura y el esfuerzo a flexión que experimentan los dientes de ambos engranajes, de dientes helicoidales, tanto de la rueda conductora, su índice 1, como de la rueda conducida, su índice 2. Recordemos qué fue lo que calculamos en esa clase número 2. Recuerden nuevamente que arrancamos con el ángulo de presión normal, FISU N de 20 grados, lo seleccionamos por ser el más comercial. Recuerden que utilizamos un paso diametral de 6 dientes por pulgada, este lo seleccionamos de una gráfica. Observen que acá, jóvenes, ya tenemos el número de dientes reales, NS1 25 dientes, NS2 78, el ángulo de la hélice que escogimos 15 grados y la relación de transmisión real de este valor. Luego tenemos el ancho de cara en el plano axial, yo lo escogí de 2.67 pulgadas.
Recuerden que acá, jóvenes, tenemos una desigualdad de valores. Ustedes pueden tomar el valor que deseen. Luego, para calcular estos esfuerzos, utilizamos los siguientes factores. Tenemos el factor geométrico J1 de 0.48, el factor geométrico para la rueda conducida 0.56. Recuerden que el factor de sobrecarga es igual para los dos, en este caso de 1,5, K sub 0. El factor de tamaño, jóvenes, llamado K sub S, en este caso nos dio el mismo factor para ambas ruedas, la conductora y la conducida. Luego calculamos el factor de proporción. Observen que acá obtenemos dos valores diferentes, uno para la rueda conductora y uno para la rueda conducida. Luego calculamos el factor por alineamiento, C sub M su índice A, 1, o sea, para la rueda conductora, y C sub M su índice A, 2 para la rueda conducida. Observen que acá obtenemos el mismo valor para los dos. Luego calculamos, jóvenes, el factor de distribución de carga llamado K su índice M. Acá obtenemos dos valores diferentes, uno para la rueda conductora, su índice 1, y uno para la rueda conducida, su índice 2. La profundidad de los dientes, observen que es este valor en pulgadas, igual para ambas ruedas. El espesor de orilla, T sub R1, T sub R2, observen que acá es diferente porque la rueda conductora yo tomé la decisión, observen, de hacerla totalmente sólida. Mientras que recuerden que la rueda conducida, yo en esta clase tomé la decisión de hacerla con alma, cubo y llanta. Por esa razón cambia este espesor de orilla. Luego calculamos, jóvenes, la relación de respaldo, M su índice B1, observen que obtenemos dos valores diferentes, uno para la rueda conductora, uno para la rueda conducida. Y con esta relación de respaldo, finalmente calculamos este factor llamado de orilla o de borde, llamado K sub B1, K sub B2. Seleccionamos un número de calidad ATMA, recuerden que este es el número de calidad que tiene que ver con la fabricación del acero. En este caso yo escogí un número de calidad 10. Luego calculamos, jóvenes, el factor dinámico. Observen que acá el factor dinámico es igual para ambas ruedas, la conductora y la conducida. Y finalmente calculamos el esfuerzo flexionante con estos valores. Observen que acá tenemos el esfuerzo flexionante de la rueda conductora y el esfuerzo flexionante de la rueda conducida. Luego pasamos a la segunda parte, donde ya calculamos el esfuerzo de contacto a la picadura. Observen que ahí, jóvenes, calculamos, por ejemplo, el factor de geometría de la picadura llamado I mayúscula con este valor. Observen que este valor es idéntico para la rueda conductora y la conducida. Escogimos un coeficiente elástico de este valor porque escogimos como material el acero para las dos ruedas, para la rueda conductora y la conducida, y ya con estos valores, jóvenes, obtuvimos estos valores para el esfuerzo a la picadura. S sub C su índice 1 y S sub C su índice 2. Observen que todos los valores del esfuerzo están en libra fuerza sobre pulgada cuadrada, o también llamado PSI. Si ustedes, jóvenes, desean recordar cómo calculamos en esta segunda parte de la clase del diseño de los engranajes de dientes helicoidales todas estas variables para poder luego calcular los esfuerzos flexionante y picadura, los invito a que se metan al canal y vayan y busquen esta segunda clase del diseño de engranajes de dientes helicoidales. Ahora, jóvenes, devolviéndonos a la clase del día de hoy, recuerden que el objetivo es calcular todas las características del perfil de los dientes de los engranajes helicoidales. Observen acá la imagen que ustedes ven en el tablero. Observen que acá los dientes de este engranaje están girados, están inclinados, un ángulo que llamamos el ángulo de la hélice. Acá ustedes pueden ver en el tablero todas las características. Tenemos el diámetro exterior de su E, el diámetro de paso de su P, tenemos el diámetro de forma llamado de su índice F, tenemos la profundidad total de los dientes, H su índice T, tenemos el paso circular transversal, el paso circular normal, tenemos también el ángulo de avance, tenemos el adendo y tenemos finalmente el dedendo. También acá debajo tenemos el diámetro de círculo base o diámetro de raíz, y por acá en la derecha ustedes pueden observar el ancho de cara F en el plano axial. Todas estas características, jóvenes, que ustedes ven acá en la imagen del tablero son las que vamos a calcular enseguida en la clase del día de hoy. Vamos a iniciar, jóvenes, los cálculos de esta clase recordando algunas cosas que calculamos previamente.
Vamos a decir, jóvenes, que en el paso número 1, luego de que tenemos la potencia del motor, el tipo de impulsor, el tipo de máquina impulsada y la cantidad de horas diarias en las que va a funcionar ese motor, vamos a calcular el factor de servicio y con el factor de servicio vamos a calcular, jóvenes, la potencia de diseño. Recuerden que el objetivo de hacer esto, de obtener una potencia de diseño, es hacer todos los cálculos con un valor de potencia un poco mayor a la potencia del motor. Principalmente aquí debemos de tener consideración porque el motor, debido a diferentes fenómenos mecánicos y térmicos, ocasiona pérdida de potencia. En este caso, jóvenes, recordemos que en la tabla tenemos factores de servicio. Recuerden que en la parte superior tenemos los diferentes tipos de impulsor. Recuerden que acá en la parte izquierda tenemos los impulsores con velocidades mayores a 600 revoluciones por minuto. Acá en la parte derecha serían motores con menos de 600 revoluciones por minuto. Observen que acá donde estoy señalando, en esta primera fila, tenemos la cantidad de horas día, tenemos menos de 6 horas, de 6 a 15 horas y mayores de 15 horas por día. En la parte izquierda de la tabla tenemos los tipos de máquina impulsada. Observen, jóvenes, que ustedes lo que deben hacer es intentar clasificar la máquina impulsada de sus propios diseños en esta clasificación o en estos ítems. En este caso yo tengo una máquina herramienta, observenla acá, es una máquina fresadora. Entonces yo me voy a venir por este rectángulo de color rojo y donde se intersecte este rectángulo rojo con este rectángulo de color verde, que es la cantidad de horas por día, vamos a obtener, jóvenes, el factor de servicio, en este caso 1,2. Luego vamos a poder decir que la potencia de diseño va a ser la potencia del motor por este factor de servicio que obtengo en la tabla. Para el ejemplo de la clase van a ser 65 caballos por 1,2, 78 caballos de potencia va a ser la potencia de diseño. Y con estos 78 caballos es que yo voy a calcular todo lo del día de hoy. Como segundo paso debemos recordar también, jóvenes, y esto lo hicimos anteriormente en las clases anteriores del curso de las clases de Nancho, seleccionamos el paso diametral. Recuerden que este paso diametral llamado peso índice D lo sacamos, jóvenes, de la tabla que ustedes ven acá en el tablero. Recuerden que esto relaciona el número de dientes de cada rueda dentada por el diámetro exterior de ella misma en pulgadas. Este paso, jóvenes, lo vamos a calcular utilizando la potencia de diseño en kilovatios o en caballos de potencia. Ustedes son los que escogen si quieren utilizar la potencia en caballos de potencia o su equivalente en kilovatios. Observen, jóvenes, la imagen del tablero. Observen que en la parte izquierda, acá donde estoy señalando, tenemos la escala de medida de la potencia de diseño en caballos de potencia y acá en el lado derecho tenemos su equivalente en kilovatios. En el ejemplo de la clase yo lo que hice fue que cogí los 78 caballos de potencia, que es la potencia de diseño, y la convertí simplemente a su equivalente en kilovatios y obtuvimos este valor que ustedes ven en el tablero, aproximadamente 58.165.54.810 kilovatios. Este valor lo que hago es que lo grafico en esta tabla que ustedes ven en la parte izquierda del tablero. Observen acá el 58, aproximadamente yo lo redondeé a 58 y en el 58 yo pinté esta línea horizontal de color rojo. Observen acá donde estoy señalando. Luego en la parte inferior de este dibujo lo que hice fue localizar la velocidad del motor, las 3450 revoluciones por minuto, y pinté esta línea de color verde, vertical. Observen, jóvenes, que acá yo me doy cuenta que donde se corta esta línea vertical, que son las revoluciones del motor, con la línea horizontal, que es la potencia de diseño en kilovatios, obtengo un punto. Este es un punto de intersección entre la línea roja y la línea verde. Aquí lo importante, jóvenes, es saber que como este punto de intersección está entre esta curva, que pertenece al paso diametral de 6, y esta curva, la de abajo, que pertenece al paso diametral de 8, yo tengo estas dos alternativas de diseño. Aquí es importante también, jóvenes, recordar que cuando uno está haciendo un diseño mecánico, pueden existir diversas alternativas. En este caso yo tengo dos y yo he escogido la superior. Por eso ustedes ven que todos los cálculos yo los he realizado con un paso diametral de 6 dientes sobre pulgada.
Obsérvenlo acá. Acá en el tablero tengo el valor del paso diametral que acabo de obtener de esta figura. Aquí, jóvenes, también es importante recordar que como este paso, en este caso observen 6, es menor de 20, significa que yo tengo un engranaje de paso grueso. Ese paso grueso, ¿qué significa? Significa que yo voy a tener una menor cantidad de dientes en una pulgada de longitud. O sea que los dientes van a estar un poco más separados. Pero en el caso de que ustedes tengan un paso que sea mayor o igual que 20, van a tener un engranaje de paso fino. Ese paso fino indica que ustedes tienen una mayor cantidad de dientes en esa misma pulgada de longitud. Significa entonces que los dientes van a ser más pequeños y van a estar más juntos. También, jóvenes, en las clases anteriores habíamos calculado en este tercer paso los diámetros de paso de ambos engranajes de dientes helicoidales. Acá en esta clase tenemos que tener estos datos y los datos anteriores para poder calcular todas las características de los dientes. Recuerden que nuevamente tenemos este sistema que ustedes ven en el tablero, es un sistema reductor de velocidad. Recuerden que la rueda conductora que está acoplada al eje del motor es la rueda más pequeña y observen que en ella yo he dibujado este círculo de color rojo. Recuerden, jóvenes, que este círculo se llama el círculo de paso y lo que estamos calculando en este momento, en este tercer paso, es el valor del diámetro de este círculo de color rojo, que es lo que yo llamo de su P su índice 1. Observen, jóvenes, que este diámetro de paso lo vamos a calcular teniendo en cuenta el número de dientes sobre el paso diametral que he seleccionado anteriormente. En este caso serían los 25 dientes sobre 6 y obtenemos este valor, aproximadamente 4.17 pulgadas. Observen también en el dibujo del tablero que debajo tenemos la rueda conducida. Observen que en esta rueda conducida ya el círculo de paso yo lo he pintado de color verde. Observenlo acá. El diámetro de este círculo de paso para la rueda conducida yo lo he llamado de su P su índice 2 y lo calculamos de la siguiente manera: número de dientes 2, 78 dientes, sobre el paso de 6 dientes por pulgada y obtenemos el valor que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero. Recordemos nuevamente que en este sistema reductor de velocidad vamos a cambiar la velocidad desde la velocidad del motor, que es esta, en S1, hasta la velocidad de salida de la máquina impulsada, que es aproximadamente 1105.76 revoluciones por minuto. Observen cómo cambia la velocidad y nos damos cuenta que la estamos bajando bastante. Esa bajada de la velocidad depende, jóvenes, de la relación de transmisión entre la rueda conductora y la rueda conducida. Ahora, jóvenes, hemos llegado al cuarto paso de la clase del día de hoy. Observen nuevamente el dibujo que tenemos en el tablero. Observen que acá tenemos el perfil de los dientes de los engranajes de dientes helicoidales. Observen cómo los dientes, jóvenes, están inclinados el llamado ángulo de la hélice, que en este caso de la clase son 15 grados. Nuevamente observen algunas de las características de esos dientes. En esta parte vamos a calcular lo siguiente: vamos a calcular el paso circular transversal, vamos a calcular el paso circular normal y también vamos a calcular, jóvenes, el ángulo de avance y el diámetro de la forma. Vamos a iniciar con el paso circular normal. Observen, este es el paso circular normal, acá lo estoy señalando en la imagen del tablero. Observen la distancia, observen que esto, jóvenes, es una longitud, en este caso en pulgadas, y observen la ecuación. Observen que este paso circular normal es el número pi sobre el paso diametral, en este caso sería pi sextos dientes sobre pulgada. Obtenemos este valor del paso circular normal, aproximadamente 0.52 pulgadas. Recuerden también, jóvenes, que acá es importante, como estamos haciendo un buen diseño, conservar toda la mayor cantidad de decimales posibles para que los cálculos sean más precisos. Por eso ustedes ven que yo en las clases recomiendo que utilicen, por ejemplo, una tabla de Excel, porque el Excel les hace directamente todas las operaciones y él les permite acumular toda esta cantidad de decimales. Acá debajo, jóvenes, observamos en el tablero lo que llamamos el paso circular transversal. Acá es importante saber que este paso circular transversal
también es el mismo paso transversal que habíamos calculado en las clases anteriores. Observen acá el valor, aproximadamente 0.52 pulgadas. Acá en el tablero donde estoy señalando, jóvenes, también tenemos los cálculos del diámetro de forma. Este diámetro de forma es un círculo que vamos a utilizar más adelante para poder dibujar los dientes de los engranajes helicoidales. En este caso, el diámetro de forma, llamado de su índice F, se calcula de la siguiente manera. Dice que el diámetro de forma es el diámetro de paso por el coseno del ángulo de la hélice. Entonces, como tenemos dos diámetros de paso diferentes, uno para la rueda conductora y uno para la rueda conducida, finalmente vamos a tener los dos valores. Recuerden nuevamente, jóvenes, que todo lo que tenga el subíndice 1 pertenece a la rueda conductora y lo que tenga el subíndice 2 pertenece a la rueda conducida. Por último, en este cuarto paso de la solución del ejercicio, vamos a calcular lo que llamamos el ángulo de avance. Observen, jóvenes, que este ángulo de avance es 90 menos el ángulo de la hélice. En este caso, este ángulo de avance es igual a 75 grados. Ahora, jóvenes, hemos llegado al quinto paso de la solución del ejercicio del día de hoy. Ahora vamos a calcular el diámetro del círculo exterior, tanto de la rueda conductora como de la rueda conducida. Observen acá la imagen del tablero en la parte izquierda. Este va a ser el diámetro que vamos a calcular. Observen, jóvenes, que este diámetro va desde la cabeza de cada uno de los dientes en un lado de la rueda hasta ese lado opuesto, lo que llamamos también el diámetro del círculo exterior. Este diámetro, jóvenes, lo vamos a calcular teniendo en cuenta el número de dientes N1, N2 de las dos ruedas de dientes engranajes helicoidales, así como el paso diametral normal. Este paso diametral es, recuerden, el de 6 dientes por pulgada, que lo seleccionamos en la primera parte de la clase del diseño de los engranajes helicoidales, al igual que el número de dientes reales, no el número de dientes hipotéticos. En este caso vamos a decir, jóvenes, que el diámetro exterior de este círculo exterior es, en el caso de la rueda conductora, es número de dientes N1 más 2 sobre el paso diametral. En este caso sería 25 más 2 sobre 6, obtenemos el valor que ustedes ven en el tablero. Ahora, para la rueda conducida tenemos lo mismo, tenemos N2, número de dientes de la rueda conducida, en este caso 78, más 2 dientes dividido 6 y obtenemos este valor del diámetro exterior en pulgadas. Ahora, jóvenes, como sexto paso, vamos a calcular los diámetros del círculo de base, también conocidos como los diámetros del círculo de raíz. Obsérvenlo acá en la imagen del lado izquierdo. Tenemos DR2 y observen que este es el diámetro del círculo de raíz. Entonces, esto lo vamos a calcular, jóvenes, teniendo en cuenta el número de dientes N1, N2 de las dos ruedas de dientes helicoidales, así como el paso diametral normal o simplemente P su índice D, paso diametral. Recuerden que este paso diametral lo seleccionamos de una tabla que es igual a 6 dientes por pulgada en la primera parte de esta clase. Observen, jóvenes, acá en el tablero tenemos que el diámetro de círculo de base o diámetro de raíz entonces va a ser en la rueda conductora número de dientes menos el factor 2,5 sobre el paso diametral, o sea sería 25 menos 2,5 sobre 6, obtenemos este valor en pulgadas. Y para la rueda conducida sería su número de dientes 78 menos el factor de 2,5 sobre 6 y obtenemos este valor, aproximadamente 12.58 pulgadas. Ahora, jóvenes, en el paso número 7 vamos a calcular la profundidad total de los dientes. Recuerden que esta profundidad total de los dientes debe ser igual en las dos ruedas, en la rueda conductora y en la rueda conducida. A esta profundidad la conocemos como H subíndice T. Pero para poder calcular esta profundidad, primero debemos calcular lo que conocemos como el adendum A minúscula, que es la altura de la cabeza de los dientes, y el dedendum, que lo conocemos como B minúscula, que es la altura de la base de los dientes.
Observen, jóvenes, en el tablero, acá en la parte derecha, acá tenemos las ecuaciones. Dice que el adendo es el diámetro exterior menos el diámetro de paso sobre 2 y que el dedendo es el diámetro de paso menos el diámetro de la raíz sobre 2. Como ya en esta clase previamente tenemos los valores del diámetro exterior y el diámetro de la raíz, así como los diámetros de paso, tanto de la rueda conductora o piñón como de la rueda conducida, entonces simplemente, jóvenes, aquí reemplazamos los valores y obtenemos los valores que ustedes ven en el tablero. Observen que para el adendum, tanto de la rueda conductora como conducida, obtenemos el mismo valor. Punto 16, 66, 66, 665 pulgadas. Y observen que para el dedendo, o sea, B1, B2, que también son valores idénticos, obtenemos los valores que ustedes ven acá en el tablero. Aproximadamente 0.28 pulgadas para cada uno de los dos. Como ya tenemos, jóvenes, el adendo y el dedendo, entonces ahora podemos utilizar estas ecuaciones que ustedes ven en el tablero en la parte inferior. Observen que acá tenemos dos ecuaciones diferentes. Significa que yo la altura o profundidad total de los dientes la puedo calcular de la siguiente manera. Puede ser el factor 2.25 dividido el paso diametral. En este caso 2.25 dividido 6. O también yo puedo obtener la profundidad total de los dientes sumando el valor del adendo con el dedendo. Finalmente obtenemos, jóvenes, este valor para la altura o profundidad de los dientes, que es el que ustedes ven acá donde estoy señalando en el tablero. Ahora, jóvenes, llegamos al paso número 8. Aquí es importante ver, jóvenes, la imagen del tablero. Observen que acá tenemos un esquema de una parte del plano de un engranaje de dientes helicoidales. Observen acá este rectángulo de color rojo. Acá donde yo estoy señalando es donde está el eje de esta rueda. Esta puede ser la rueda conductora o puede ser la rueda conducida. O sea, este plano puede pertenecer a cualquiera de los dos engranajes de dientes helicoidales. Aquí es importante que ustedes identifiquen dónde está el diámetro del eje. Y en el lado derecho del tablero, ustedes, jóvenes, pueden ver las ecuaciones. Observen que estas ecuaciones están calculadas en función del diámetro de paso, como también de la potencia de diseño. Vamos a decir que el diámetro del eje, por ejemplo, de la rueda conductora es el diámetro de paso sobre 2. Observen el valor que obtenemos, aproximadamente 2.08 pulgadas. Y también tengan en cuenta, jóvenes, que para el diámetro de eje de la rueda conducida vamos a utilizar esta ecuación que ustedes ven acá, que es el factor 120 por la raíz cuarta de la potencia de diseño sobre su velocidad. La velocidad en este caso de la rueda conducida, n sub 2, o de la máquina impulsada. Observen, jóvenes, que para el ejemplo de la clase esto va a ser el factor 120 por la raíz cuarta de la potencia de diseño, que son 78 caballos de potencia, sobre la velocidad que obtuvimos con el número de dientes real, en este caso 1105.76 revoluciones por minuto. Acá también, jóvenes, es importante saber que el resultado de esta ecuación del diámetro del eje 2 nos va a dar en milímetros. Observen que obtenemos este valor, aproximadamente 61.8 milímetros. Y tengo que convertirlo a pulgadas, porque recuerden que todo el diseño está en pulgadas. Finalmente obtenemos este diámetro de eje 2, con el valor que ustedes ven, jóvenes, acá en el tablero. Ahora llegamos, jóvenes, al paso número 9. Nuevamente les pido a todos que observen la imagen del lado izquierdo del tablero. Observen estos rectángulos. Acá tenemos dos. Este rectángulo que estoy señalando pertenece a lo que se conoce como el cubo de la rueda, que puede ser la rueda conductora o la rueda conducida. Ustedes son los que deciden en sus diseños cómo elaboran este tipo de engranajes de dientes helicoidales. En el caso del ejemplo de la clase, como la rueda mía conductora es muy pequeña, yo he tomado la decisión de hacerla completamente sólida. Ese sólido quiere decir que la rueda 1, que es la rueda
conductora o piñón no tiene cubo ni tampoco tiene llanta. Este rectángulo grande que estoy acá señalando en el tablero en la parte izquierda pertenece a esa zona de la rueda que llamamos la llanta. De su L es el diámetro de esa llanta. Entonces, en la parte derecha del tablero, jóvenes, ustedes pueden ver las ecuaciones. Observen que yo he colocado el título de que como el piñón se hace sólido, entonces no tiene cubo ni tampoco tiene llanta. O sea que las variables de su C, su índice 1, y de su L, su índice 1, serían igual a 0. O simplemente que el piñón no tiene ni cubo ni llanta. Entonces vamos a calcular el diámetro de cubo de la rueda conducida. En este caso es el diámetro del eje 2 por este factor. Obtenemos este valor en pulgadas para el diámetro del cubo. Y acá debajo, jóvenes, ustedes pueden ver la ecuación para el diámetro de la llanta. Este es el número de dientes de la rueda conducida, o sea, n sub 2, 78, menos el factor de 6,5 sobre el paso diametral, que son 6 dientes por pulgada, y obtenemos este valor, aproximadamente 11.9 pulgadas. Ahora, jóvenes, hemos llegado al paso 10. Este paso ya lo habíamos calculado previamente en las clases anteriores del diseño de los engranajes de dientes helicoidales. Vamos a recordar cómo calculamos el ancho nominal de cara de los dientes, lo que llamamos F mayúscula. Recuerden acá, jóvenes, la imagen del tablero, observen acá donde estoy señalando. Recuerden que este es el plano axial del engranaje de dientes helicoidales. Y acá tenemos el valor de F, este sería el ancho nominal de la cara de los dientes en el plano axial. Recuerden que para yo poder calcular F he utilizado esta desigualdad que ustedes ven en el tablero, donde nos dicen que este ancho nominal puede ser un valor que está entre estos dos valores, 8 sobre el paso diametral, que son 6 dientes por pulgada, o debe ser menor que este factor 16 sobre el paso diametral, que son 6 dientes por pulgada. En este caso, jóvenes, yo he tomado la decisión de escoger un valor entre este que aparece en la parte izquierda y este valor superior de 2.67 pulgadas. Algunos autores también lo que hacen es que este valor del ancho nominal de cara de los dientes F lo calculan con el paso axial. Algunos autores dicen que este ancho debe ser equivalente a 2 veces ese paso axial que ya calculamos previamente. En mi caso, yo para el diseño de la clase he tomado este valor, aproximadamente 2.67 pulgadas, obsérvenlo acá. Y para mí este va a ser el ancho de cara de los dientes en el plano axial. Ahora, jóvenes, hemos llegado al paso número 11. Nuevamente observen la imagen del lado izquierdo en el tablero. Recuerden que aquí tenemos un rectángulo superior, este que estoy acá señalando, el cual está indicando la longitud del cubo. Y este rectángulo inferior está indicando el espesor del alma. Nuevamente, jóvenes, como yo he tomado la decisión de hacer el piñón o la rueda conductora totalmente sólida, entonces no tengo cubo, no tengo longitud del cubo, ni tampoco tengo alma. Pero la rueda conducida sí lo tiene. Entonces vamos a ver los cálculos para la rueda conducida. Observen que para la rueda conducida su índice 2 va a ser el ancho de cara en el plano axial F más el diámetro de paso 2 sobre el factor de 40. De esta manera obtienen ustedes este valor, aproximadamente 2.99 pulgadas de longitud. Significa que esto va a ser la longitud del cubo en la rueda conducida. Ahora, el espesor del alma, jóvenes, obsérvenlo acá, entonces tenemos que va a ser F dividido este factor. En este caso F, recuerden que es el ancho de cara de los dientes en el plano axial, que yo escogí este valor de 2.67 pulgadas, y al dividirlo por este factor obtengo este espesor de alma, aproximadamente 0.67 pulgadas. Ahora, jóvenes, hemos llegado al numeral 12. Resulta que ahora vamos a calcular lo que llamamos el espesor de la llanta, S su índice L, de la rueda conductora y de la rueda conducida.
Como en el caso del ejemplo de la clase, mi rueda conductora o piñón, yo lo voy a hacer completamente sólido, significa que no tiene ni alma, ni cubo, ni llanta. Significa que tampoco va a tener espesor de llanta. Pero como la rueda conducida sí tiene llanta, tiene alma y tiene cubo, vamos a calcular este espesor de la siguiente manera. Dice así que va a ser el diámetro de raíz o el diámetro de la base menos el diámetro de la llanta, ambos en pulgadas, sobre el factor 2. De esta manera obtenemos este espesor, aproximadamente de 0.67 pulgadas. Ahora, jóvenes, ya que tenemos toda la información de ambos engranajes de dientes helicoidales, lo único que nos queda es generar los agujeros para las cuñas. En este caso, acá tenemos en el tablero la siguiente tabla. Observen esta tabla en la parte izquierda. En esta tabla lo que ustedes pueden observar es que aparecen para toda esa chaveta las siguientes dimensiones: el ancho, el alto, aparece la profundidad de la entalla del eje y la profundidad de la ranura del cubo. Aquí, jóvenes, lo que debemos hacer es lo siguiente. Entonces, ya que tenemos el diámetro del eje de ambas ruedas de engranajes de dientes helicoidales en pulgadas, vamos a coger esos valores en pulgadas y los vamos a convertir a milímetros mediante esta conversión. Simplemente, jóvenes, multiplicamos estos valores en pulgadas por este factor. Recordemos que una pulgada equivale a 25,4 milímetros. De esta manera lo que vamos a hacer es que vamos a obtener, jóvenes, los diámetros de los ejes de la rueda conductora y conducida en milímetros, y los vamos a poder ir a buscar acá en la parte izquierda de la tabla. Observen que acá tenemos una especie como de rangos de valores. Nos dicen que el diámetro del eje, por ejemplo, en la primera dice que es de 10 a 12, 12 a 17, 17 a 22, 22 a 30, 30 a 38, 38 a 44, 44 a 50. Observen que en mi caso este diámetro de eje 1, que tiene un valor aproximado de 52.9, 52.92, yo lo puedo clasificar en este rectángulo que estoy acá señalando en el tablero en la parte izquierda de color rojo. Observen que acá me dice que va de 50 a 58 y yo tengo 52.92. De esta manera yo me voy por esta fila donde está todo este rectángulo rojo. Observen acá donde estoy señalando. Y al final yo puedo obtener lo siguiente: el ancho de la chaveta lo llamamos B minúscula, decimos que es 16 milímetros, H 10, profundidad de la entalla del eje, esta es el hueco o la profundidad que hay que hacer en el eje para poder colocar la cuña, en este caso tiene esta longitud 5 milímetros, y finalmente aparece la profundidad de la ranura del cubo. Este es el hueco que yo tengo que hacer en mi rueda o engranaje de dientes helicoidales para poder colocar la cuña. Sería el diámetro del eje más este factor de 5,2, observenlo acá. Entonces yo tengo el diámetro del eje en milímetros más el factor de 5,2. Obtenemos todo esto, 58.1166 milímetros. Luego, para dibujar, lo que yo voy a hacer es que nuevamente aplico mi factor de conversión y convierto este valor a pulgadas. Ahora, jóvenes, hacemos exactamente lo mismo con la rueda conducida. Observen que cogemos el diámetro del eje, su índice 2 en pulgadas, aplicamos el factor de conversión y vamos a tener su equivalente en sistema internacional, aproximadamente 61.8 milímetros. Este 61.8 yo vengo y lo busco nuevamente acá en la tabla, en la parte izquierda, en este rango de valores, y me doy cuenta que está por acá. Observen que este rango me dice que es de 58 a 68 y yo tengo 61.8, o sea que estoy ahí. De esta manera yo me vengo por todo este rectángulo morado y vamos a obtener los siguientes valores. Tenemos ancho de la chaveta B, observen acá 18 donde estoy señalando, el alto de la chaveta va a ser 11, la profundidad de la entalla de la ranura en el eje va a ser 6 y finalmente esta es la que me interesa, que va a ser la profundidad de la ranura en el cubo. En este caso sería el diámetro del eje más este factor, mírenlo acá, obteniendo finalmente este valor de 67.14. Ya este valor lo convertimos a pulgadas para poder hacer más adelante la modelación de estas dos ruedas
y poder en ellas fabricar el agujero para ubicar la cuña. Muy bien, jóvenes, ya que estamos llegando al final de la tercera parte de esta clase, observen que acá tenemos ahora todos los cálculos que previamente hicimos. Esta sería como la tabla resumen con todos los cálculos de los dientes helicoidales. Recordemos lo que hicimos el día de hoy. Seleccionamos el paso diametral 6 dientes por pulgada. Calculamos previamente el paso transversal, el paso normal. Acá tenemos los diámetros de paso del piñón, de su peso índice 1, de su peso índice 2, el ancho de cara en el plano axial, el ancho de cara de los dientes F, 2.67 pulgadas. Tenemos, jóvenes, el ángulo de la hélice seleccionado en 15 grados. Recuerden que tenemos el diámetro de la raíz del piñón, de su R1, de su R2 en pulgadas. Acá tenemos, jóvenes, la profundidad total del diente, HT, el paso circular normal, el paso circular transversal, el ángulo de avance, el espesor de la llanta, SL2. Recuerden que la rueda 1 conductora la vamos a hacer totalmente sólida, así que no tenemos espesor de llanta. Tenemos el ancho de la chaveta B su índice 1, ancho de la chaveta B su índice 2 para la rueda conducida. Tenemos el diámetro de la forma de su F su índice 1, diámetro de forma de su F su índice 2 para la rueda conducida en pulgadas. Tenemos los dos valores, jóvenes, de los diámetros exteriores. Tenemos el adendum, el dedendum. Recuerden que adendum y dedendum deben ser iguales en las dos ruedas de engranajes de dientes helicoidales. El diámetro del eje de su eje 1, de su eje 2, el diámetro de cubo. Recuerden que acá solo aparece de su C su índice 2. Recuerden que el piñón helicoidal lo hacemos totalmente sólido, no tiene cubo. El diámetro de la llanta de su L2, la longitud del cubo L su C su índice 2, el espesor del alma S su índice 2, el alto de la chaveta H su 1, H su 2 y finalmente, jóvenes, la profundidad de la ranura del cubo T su I su índice 1 y T su I su índice 2, con lo que vamos a poder hacer todas las modelaciones de ambas ruedas de dientes helicoidales. Ahora, jóvenes, veamos cuáles pueden ser los planos de taller. Observen acá el tablero. En la parte izquierda, por ejemplo, tenemos el plano de taller de una rueda, en este caso la conductora o piñón con dientes helicoidales. Observen acá donde estoy señalando. Observen que esto es lo que cambia en relación con un plano de dientes rectos. Hay que tener en cuenta hasta dónde va el achurado. Recuerden que también en los bordes van unos chaflanes de 45 grados. Observen que aquí aparece el ancho de cara de los dientes en el plano axial, el diámetro de raíz, el diámetro exterior. Acá en la parte derecha aparece como una vista lateral derecha donde aparece el agujero del eje. Acá tenemos el diámetro del eje y observen este T1, este sería la ranura del cubo. Y acá tenemos en B minúscula el ancho de la chaveta. Recuerden, jóvenes, que todo plano debe ir con un cajetín. En ese cajetín deben aparecer todos los datos y la información del dibujo. Datos como, por ejemplo, la escala, la fecha en que se elabora, un número de plano, por ejemplo, el nombre de la pieza, esta pieza a qué elemento pertenece. En este caso es un sistema de transmisión de potencia por dientes de engranajes helicoidales, la facultad de ingeniería, tu facultad de ingeniería y el departamento de ingeniería donde estás estudiando. Recuerden también que en este plano ustedes deben colocar, por ejemplo, el nombre, la cantidad de piezas, el material que ustedes hayan escogido o seleccionado cuando hicimos la clase del cálculo de los esfuerzos, el tratamiento térmico. Aquí deben de colocar el tratamiento térmico también seleccionado en la clase de los esfuerzos y la escala del dibujo. Finalmente, jóvenes, también colocar en qué está elaborado el dibujo, si esto es sistema inglés o sistema internacional. Acá en la parte derecha tenemos un ejemplo de un engranaje de dientes helicoidales, en este caso de la rueda conducida. Observen que aparece la misma información, aparece diámetro de raíz, diámetro exterior, en este caso aparece el diámetro de la llanta. Esto sería aquí, jóvenes, donde no está la cota, esto es el diámetro del cubo, esto sería el espesor del alma y la longitud del cubo, y aquí debajo tenemos el ancho de la cara de los dientes en el plano axial. Nuevamente recuerden que los bordes deben ir redondeados. Aquí tenemos los chaflanes a 45 grados y observen que también tenemos unos redondeos internos.
Acá en la vista lateral tenemos el diámetro del eje, la profundidad del cubo y el ancho de la chaveta. Nuevamente debe ir el material que ustedes seleccionaron en la segunda parte de esta clase, con su tratamiento térmico y la escala y la cantidad. Y también debe ir todo el cajetín con toda la información. También, jóvenes, deben ir los planos de taller de las cuñas. Recuerden que estas cuñas son los elementos que vamos a utilizar para poder sujetar ambos engranajes de dientes helicoidales a los ejes. Observen acá donde estoy señalando en la parte izquierda, debe ir, por ejemplo, las dimensiones de la cuña. Tenemos el radio, el ancho de la cuña, la longitud de la cuña y la altura. El material en el que va a estar fabricada la cuña y el tratamiento térmico. Las unidades en que está hecho el dibujo, sistema internacional o sistema inglés, así también, jóvenes, como este cajetín con toda la información. En el lado derecho ustedes van a ver el plano de taller, en este caso de la cuña, de la rueda conducida, y en la parte izquierda la cuña de la rueda conductora. También, jóvenes, como planos de taller, ya finalizando la clase del día de hoy, ustedes pueden elaborar, por ejemplo, un plano de taller como ustedes ven acá en la parte izquierda, donde aparezcan los diferentes planos del engranaje de dientes helicoidales. Aparece el plano axial con todos estos valores, el ancho de cara axial, el ancho de cara de los dientes, el paso axial P sub X, que aparezca, por ejemplo, el ángulo de la hélice, que en el plano normal ustedes puedan localizar el paso normal, puedan colocar el ángulo normal, y en el plano transversal ustedes puedan colocar, jóvenes, el valor del paso transversal, así como del ángulo transversal phi sub t. También acá, jóvenes, les dejo esta opción de un sexto plano, donde ustedes van a ver los dos engranajes de dientes helicoidales acoplados. Y aquí lo más importante es ver la distancia entre los centros de ambos ejes, con todos los dientes que ustedes decidieron tener en su propio diseño. Recuerden que acá también es importante colocar el número de dientes, por ejemplo el número de dientes de la rueda conductora, el número de dientes de la rueda conducida, el material en el que están fabricados ambos engranajes. En el caso de que sean materiales diferentes, se colocan ambos materiales junto con el tratamiento térmico y la cantidad. Recuerden, jóvenes, que estos planos de taller son simplemente imágenes que hacen referencia a los diferentes planos de taller que yo puedo hacer como ingeniero para elaborar un par de engranajes de dientes helicoidales. Pero en este caso las características y dimensiones que aparecen acá no concuerdan con los datos de la clase. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes tienen algunos de ustedes. Veo, jóvenes, que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, jóvenes, los felicito. A todos ustedes, jóvenes, que van a ver esta clase, los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario para que tengan claro cómo se calculan cada una de las características de los dientes de los engranajes de dientes helicoidales. Ahora solamente me queda, jóvenes, invitarlos a una cuarta parte donde vamos a ver cómo se hace la modelación de estos engranajes helicoidales. Aquí vamos a utilizar el Autodesk Inventor y vamos a ver cómo de forma automática podemos generar, de acuerdo a todas las características y las variables que hemos calculado en las clases anteriores y en esta clase, este par de engranajes de dientes helicoidales. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.